Acá medio resfriado, pero ya la próxima semana estamos allá para seguir trabajando en vivo y en directo. No, me he resfriado nada más. El cambio de piso ecológico. Está haciendo mucho frío acá. Sí, me imagino, pero no. Exacto. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está yendo en el trabajo? Trabajo bien, harto desafío, pero más que eso estoy contento porque me dieron la noticia que voy a ser papá. Ah, qué bueno, felicitaciones. Muchas gracias, que estoy súper contento. Esa es una buena noticia. Sí, Ahí va. Ahora ya tiene más ganas, ya tiene todo más sentido. Es interesantísimo eso. sí, de eso ahora pienso en interés, no sé, hay cosas que antes no me importaban, ahora me cuido más. Exacto. Eso es muy bueno. ¿Y ahora qué ha pasado con los compañeros? No sé, me imagino que todos se fueron a las casas y se van a conectar. Les esperamos. ¿Qué hacemos? Te voy a escribir al último internamente. Ya, porque usted está en la U en este momento o en su casa. No, yo acabo de llegar a la casa. Yo creo por eso le digo que a lo mejor los compañeros ahí se conectaron, se fueron y se han demorado lo que me demoré yo y ahora llegué recién y me conecté. Venía de la auto. Ya, les esperaremos unos 10 minutos, ¿no? Ya, profe, ya está de vuelta. Ya, no hay problema, les esperamos. ¿Qué le dijeron, Arnold? ¿Me contestan?
no le llegan los mensajes. Los dos que conozco, con el Pablo y el Víctor Gavarra. Los otros no los conozco. Así que no me han respondido, y ni siquiera me llegan los dos tickets. A ver, pensaremos. Le mostraré algo en pantalla. Le voy a compartir. ¿Puede ver? Bien, esto va a ser parte de la evaluación. Acá, por ejemplo, tenemos información del periodo 2013 al 2021 de las ventas en unidades monetarias, UM le llamamos, que tiene cierta corporación. Entonces, si usted se fija, acá las ventas van aumentando desde el 2014 hasta el 2021. Acá, por ejemplo, el 2013 no hay información. La única información es una salida, en este caso de 2 millones de unidades monetarias, por eso tiene menos, que se llama inversión. Entonces, hay las ventas, hay el costo de ventas, hay la utilidad bruta, que es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, si se da cuenta. Hay los gastos de operación. Hay una utilidad neta antes de los impuestos. Y acá está la utilidad, ¿no es cierto? El flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Se puede apreciar? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Acá ponemos unos impuestos hipotéticos del 25% o 0.25. Acá hay otra información, que el aporte propio de esta inversión es del 60%. La tasa mínima atractiva de retorno para ese aporte propio es del 3%. Los accionistas, un 40%, 60 más 40 está el 100% de esa inversión. Tienen un rendimiento esperado del 2%. Acá el WACC, o el costo promedio del capital, resultaría de multiplicar este aporte propio 0,60 por su tasa mínima atractiva de retorno del 3% más el 40%, 0,40 por el rendimiento esperado de estos accionistas. Ahora, este valor del BAN se calcula con esta relación. Más que todo es una aplicación del Excel, y la tasa interna de retorno es del 6%. Ahora, con toda esa información, además de esta gráfica que les voy a mostrar, ¿se fija esa gráfica? ¿Se puede ver? Entonces, acá estos puntos rojos son las ventas del periodo o por periodo. Y fíjense, tienen esta tendencia. Esta es una parábola a la que se le ajusta. Esa parábola es esta ecuación que está reflejada acá, como y igual a menos 3.125 por 10 a la cuarta significa SE más 0,4 por 10 a la cuarta de x al cuadrado más 1.2649.196.4 por 10 a la octava de x menos 1.2799.8497 por 10 a la 11. Entonces, esta ecuación, esa parábola, representa la función de ventas. Por otro lado, estos puntos azules
representan los costos de ventas por periodo. Entonces, si nos fijamos, ahí está la información. Lo que teníamos en ese cuadro de Excel. Sí, ahí está. Se puede comprender, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, cuando se le hace un ajuste, se le genera una función matemática, es una función de tercer grado, por eso tiene esta forma, esa línea azul. Ahora, yo lo que quiero básicamente es con esta información que ustedes se den cuenta de cuál es la tipología de esta empresa, con toda esa información. O sea, no les estoy preguntando algún acertijo, sino más que todo en relación a la información que ustedes puedan describir. Pero le voy a ayudar a Arnold. Si usted se da cuenta aquí, las ventas crecen. Acá le estoy haciendo una tangente, una derivada en ese punto del 2021, por eso es esta recta tangente. Y nos damos cuenta que hasta acá los rendimientos son crecientes. Pero ¿qué pasa cuando me voy a sacar una derivada por este punto? Los rendimientos ya son decrecientes. Entonces, esta función de ventas hasta aquí va subiendo significativamente y por acá ya está bajando. Y acá estamos viendo que los costos también están aumentando, pero si hago una tangente, acá el 2021 tiene ese comportamiento. Pero por acá más o menos está el máximo del 2024, etcétera. Entonces hay la caída. Y uno se da cuenta que aumentan las ventas, aumentan los costos, pero hay un aumento exagerado o excesivo de costos que nos está demostrando que tenemos una empresa que ya está trabajando a una capacidad máxima de planta, pero que se están encareciendo sus costos unitarios. En consecuencia, estamos hablando de una corporación que ya no está haciendo economías de escala. Y si no está haciendo economías de escala, estamos hablando de una corporación que no está siendo bien trabajada en el cambio tecnológico. Estamos hablando de un equipamiento obsoleto y ahí tuviéramos que mejorar la estrategia. Habría que cambiar el equipamiento, habría que innovar para seguir siendo del esquema de competitividad. O tal vez pensar en jugar con otras inversiones que hagan complemento a esa producción que está fallando y que ya está encareciéndose en costos, buscándole con otras inversiones compensar esos costos, ¿no es cierto? Y no perder el respectivo mercado. Entonces, esta es la evaluación que yo les estaba planteando y les planteo para que la puedan trabajar hasta la próxima semana. No sé qué me dice Arnold, si está pudiendo comprender o no. O sea, no, no sé, pero si entendí bien, lo que usted quiere es que nosotros, ya llegando a este punto, le demos como una guía de lo que, o un análisis a futuro, como una empresa que lo que debe mejorar para poder mantenerse bien estable. Exacto, exacto.
Esas son las finanzas corporativas. ¿Se da cuenta? O sea, ahí está el razonamiento lógico, el razonamiento gerencial, el razonamiento de ustedes como ingenieros comerciales. Entonces, de esa manera, no se entra en contradicción entre lo que es el mercado y el proceso productivo, que por supuesto está íntimamente vinculado a la gerencia financiera que busca maximizar el retorno de cada una de las inversiones. Yo, por ejemplo, usted recién dijo ya que cuando, para que pudiera, no sé, como para arreglarse, tenía que innovar, como una de las opciones. Exacto. En caso de que sea otra cosa que no sea innovar, o siempre tiene que ser innovar. Puede ser volcar nuestros esfuerzos con esa tecnología si no se puede innovar a otro segmento de mercado. Tal vez podríamos hacer una especie de estrategia mixta con nuestra tecnología. Podríamos atacar un mercado de ingresos altos, generando algún complemento sin hacer una gran innovación, sino por el contrario, fidelizando, mejorando el trato al cliente, haciendo, digamos, ese complemento de venta del producto o servicio con algún acompañamiento de un bien complementario, podría ser, que satisfaga al cliente y, por supuesto, fidelice a ese cliente. No sé si se pudo comprender, Arnold. Sí, o sea, al final tenemos que como aplicar, entre comillas, todo lo que hemos aprendido durante esta carrera. Exactamente, Mejor para la empresa. exactamente. Porque al final la carrera de ustedes confluye en estas finanzas corporativas. O sea, todo lo que hacemos a nivel organizacional tiene que ver con el resultado financiero. Tiene que ver con la generación de excedentes. Ustedes aquí no se pueden meter a llevar la contabilidad, por ejemplo, de esta multinacional, digamos, hipotética. Lo más importante es que no exista contradicción entre el mercado, la producción y, por supuesto, las finanzas. Les había indicado que un mal estudio de mercado va a incidir en la capacidad de producción y, por supuesto, en los resultados de la inversión. Además que esos resultados tienen que ver con los impactos. Por eso que también en esos impactos y en todo lo que estamos comentando, el análisis PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, es fundamental. Ahora, cuando mostramos, por ejemplo, esta parte, este WAC, por ahí, en el corto plazo, hoy es racional. O podría ser irracional. Y por ahí tenemos que plantear disminuir las expectativas de retorno, rendimiento, del aporte propio, del rendimiento esperado de los accionistas, para que en el largo plazo se mejore la sostenibilidad que ha de tener la inversión. Porque no debemos olvidar que una multinacional, una corporación,
implica confluencia de muchos accionistas que no tienen que escaparse, que no tiene que haber fuga de inversiones, que más bien tiene que haber fidelización, porque esa compañía debe tener una vida útil que tienda a infinito. Entonces el flujo debe garantizar la generación de los retornos para los accionistas en el largo plazo y deberían estar estos accionistas, entre comillas, felices por ser grandes inversores de la multinacional o la corporación. Porque en este contexto las finanzas, a través de la ingeniería de mercado que ustedes puedan realizar, deben garantizar que el accionista o los accionistas estén conformes, porque ustedes como ingenieros comerciales deben garantizar la inversión racional en este contexto. ¿Se pudo captar, Arnold? Simplemente tengo una duda en el tema del web. Por ejemplo, ¿El WACC? ¿sí? El WACC es, o sea, cómo se ha hecho la composición de esta inversión. Y dice este 60% es aporte propio. Pero ese aporte propio tiene una expectativa de retorno del 3%. Imagínese que usted es el que le pone el aporte propio. Y acá hay que recordar algo que me parece indispensable. Todo dinero es deuda. Nunca se olvide eso. Si usted, por ejemplo, se ahorra dinero, de esos 2 millones, tiene un 60%, arma la proyección de la compañía y usted no puede decir, yo voy a colocar el 60% de esa inversión y voy a colocarlo de buena gente sin esperar un retorno o una tasa de ganancia. Entonces, usted lo que hace es poner el billete y también le pone una expectativa de ganancia. Por eso, la aplicación del dinero siempre es deuda. Y la deuda se asocia a una expectativa o un porcentaje de retorno. Y la otra parte, los accionistas, significa el complemento que también va a tener un rendimiento esperado. Entonces, si usted se fija acá, este WACC, acá está la relación, agarra más B12, dice ahí, dice 0,60 por su tasa de expectativa B13, ese es el B12 por B13, y dice más B14, entonces el B14 sería el componente de los accionistas 0,40 por B15, que es 0,02. En esa concepción, la operación nos da un WACC de 2,6% o una tasa de descuento del 2,6%, con la que se calcula el valor actual neto, que sería de 372.202,6 centavos de unidad monetaria, nada más voy a decir. Y cuando este van es igual a 0, la tasa interna de retorno es del 6%.
¿Qué significa eso? Que sobre la tasa de descuento que nosotros nos hemos planteado, la tasa más alta para esta inversión, que es del 6%, excede más o menos en 3.4%. En consecuencia, esta inversión es atractiva. Pero también deberíamos pensar en comparar lo que estamos haciendo con otras alternativas de inversión. Por ejemplo, las grandes corporaciones siempre buscan algún portafolio para optimizar o maximizar sus retornos, sus ganancias, sus utilidades. Por ello que también se trabaja con curvas de indiferencia en este cometido. Y también acá hay que recordar que cuando revisamos la perspectiva de Modigliani y el profesor Miller, el primero premio Nobel en 1985 y el segundo en 1995, nos ponemos a razonar en la estructura y el endeudamiento que tienen las corporaciones, porque no hay que olvidar que las corporaciones constantemente tienen que ser valuadas, tienen que generar valor, y la generación de valor tiene que ver con el mercado, la satisfacción de ese mercado y, por supuesto, la productividad que se pueda tener. Entonces, estos dos profesores, premios Nobel, cuando razonan la estructura del capital, el endeudamiento, se dan cuenta que lo más importante es ver la posibilidad de productividad que tenga la compañía, independientemente de un endeudamiento que pueda ser muy alto, aseverando o argumentando que si hay posibilidades de ajustar la productividad, entonces ahí existe gran posibilidad de retorno a través del flujo y, por supuesto, con ese retorno de consolidar expectativas de flujo de efectivo sostenibles para la compañía. No sé si con ello, Arnold, se puede mejorar el razonamiento. Sí, o sea, por ejemplo, entonces el WACC tendría que sea menor, ¿no? Para que los inversionistas no vieran el proyecto así como lo explico bien. Claro, cuando el WACC es menor, o sea, el WACC, está bien lo que usted dice, entonces significa tasa de descuento. Entonces, si disminuye un poco la tasa del descuento, ese costo promedio del capital que se llama WACC, significa que voy a tener mejor flujo en el largo plazo. Y si tengo mejor flujo en el largo plazo, se sobreentiende que le voy a dar sostenibilidad a la empresa. Y si la empresa tiene flujo en el largo plazo, va a tener perpetuidad. No se olvide que las decisiones de hoy tienen que ser sustentables. Entonces, si hoy tomo una buena decisión de renunciando un poco a mi tasa de descuento y haciendo que mejore mi flujo de los próximos años, estoy diciendo, el sacrificio de hoy me va a permitir ser competitivo, productivo hacia futuro. Entonces,
en vez de repartirme los excedentes, de soñar con mucha riqueza hoy, hago que mi tasa de descuento sea racional y el flujo sea continuo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi empresa, mi corporación no va a quebrar. De eso se trata, estimado Arnold. Hace rato me comentaba algo interesante. Le han avisado que va a ser papá, ¿no es cierto? Así es. ¿Y cómo se siente? ¿Feliz? Muy motivado, pero también ahora se cuida y piensa de otra manera. Porque piensa en el futuro. Exactamente. Con ese ejemplo se hacen las inversiones también. Entonces, ahora usted se ha vuelto más prudente y racional para su interacción cotidiana. Y por eso que el equipo que cuida los intereses del accionista o de los accionistas tiene que ser racional, prudente, para jugar con este WACC y tener sostenibilidad ante un futuro que es incierto. ¿No es así, Arnold? El futuro es incierto. Y usted en esa incertidumbre, cuando le han dicho que va a ser papá, ha dicho, oh, tengo que tener mucho cuidado. Antes me iba hasta la cordillera, me subía nomás a la vagoneta de la empresa. Entonces, si cosía el chofer no le decía nada. Y ahora si está cosiendo, ve peligro, un ratito, con calma nomás, amigo. Me están esperando en casa. Ten la gentileza. Ya está cambiando, ¿no es cierto usted? Se ha vuelto prudente, racional, no timorato, pero está enfocando de mejor manera el sistema y el futuro. Y lo mismo ocurre con una empresa. Porque usted ahora está manejando su empresa de familia con mucha prudencia y racionalidad. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con el ejercicio profesional de ingeniero comercial que usted va a encaminar. ¿Ahora se pudo entender mejor? Eso pasa en la vida. Entonces, si yo soy muy ambicioso hoy, por ahí, por la ambición, se puede perder todo prácticamente. Entonces, hay que ser muy inteligentes para hacer una planificación desde el corto plazo para garantizar sostenibilidad en el largo plazo. De eso se trata. Entonces, eso es lo que yo quiero que trabajen. No son cosas muy complicadas. Yo puedo... Profesor, ¿dónde podemos practicar o por lo menos ejercitar para ya tener más, hacer más, por ejemplo, por tener más conocimiento de esto y el momento que sea la pueda ser más fácil y no pillarse ahí y mentalizarse mucho? Yo lo que quiero es que esta prueba sea un constructo de un equipo de trabajo. Por eso que todo el rato he tratado de mentalizarles en que la inclusión, el trabajo colaborativo, los complementos, la discusión crítica para esos complementos, sean la parte indispensable sobre la cual generemos el aprendizaje significativo. La otra vez me preguntaba, ¿cómo se llama nuestro distinguido estudiante, el que es de Perú? Víctor Gamal. Víctor Gamal. Entonces, a él le gustan las matemáticas, ¿no? Y me preguntaba sobre las matemáticas financieras. Y les he dado una clase completa y de cómo se aplican las matemáticas financieras en este mundo de las finanzas corporativas.
O sea, yo lo que quiero es que ustedes no se vuelvan matemáticos, sino que a través de la instrumentación y el manejo de la matemática, las estadísticas y los criterios que son parte de su formación profesional, puedan incidir en esta toma de decisiones, valuando la compañía, valuando la corporación. No se olviden que lo más exquisito, enfocado por las finanzas corporativas, que es, digamos, una disciplina que no tiene ni 100 años, es manejar la macroeconomía, la microeconomía, las políticas, las estadísticas, las gráficas, la parte contable, la gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que confluyan en el aspecto de tomar decisiones inteligentes, racionales, que permitan aumentar el valor de la corporación, garantizar la perpetuidad de la corporación, generar mayor nivel de liquidez para que se sigan sumando las inversiones de la corporación, ya sea en proyectos reales, productivos o también especulativos en bolsa que dan liquidez a otros proyectos productivos. Y ahí viene la parte interesante de esta disciplina. Entonces es como por decir, no tenemos que aprender la disciplina de memoria, sino que, como usted dijo hace rato, ahí confluyen todas las experiencias y el manejo teórico, metodológico de lo que han ido trabajando. A veces, digamos, si yo tengo una relación beneficio-costo favorable, que significa una relación bank-inversión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo divido? Aquí voy a poner una relación bank-inversión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense. Voy a colocar más. Ese es el valor del bank. Lo voy a dividir entre esta inversión, pero para que salga positivo, le voy a poner menos y otra vez esa inversión. Entonces, acá sale 0,1861003. ¿Qué significa? Que por cada unidad invertida, tenemos un BAN positivo de 19 centavos. Eso enmarca también una relación beneficio-costo. Entonces, este proyecto es atrayente, pero quién sabe, habría que compararlo con otros proyectos, con otras perspectivas de inversión. Y ahí, digamos, está el secreto de trabajar estos elementos a nivel corporativo. ¿Se pudo captar mejor, Arnold? Perfecto. Entonces, cuando hago este indicador BAN inversión, agarro este valor de 372.202,6 centavos, lo divido entre este valor de la inversión, que es de 2 millones. Esos 2 millones son una aplicación de fondos. ¿En qué? ¿En qué se invierte esa pregunta? En los estudios de viabilidad, que se llama preinversión. Después se invierte en los activos fijos, la maquinaria y el equipamiento. Y además en el capital de operaciones. Entonces, cuando se divide esto entre eso, tenemos ese resultado de 0,1861003. O en los centavos estamos diciendo, por una unidad invertida, por una unidad monetaria invertida,
El retorno es de 0,19 redondeando o 19 centavos. Si es mayor que 0, una maravilla. Ahí estamos hablando de una relación beneficio-costo favorable. Y esa relación beneficio-costo favorable significa perpetuidad, tendencia infinito para la compañía. Y es a partir de estos indicadores, los indicadores de productividad, cuando la corporación, por ejemplo, está o es parte del S&P 500 o de el Dow Jones, se está midiendo su productividad. Y su productividad, si es buena, entonces va a poder aumentar su liquidez también, porque van a haber accionistas que van a adquirir, digamos, acciones de la compañía para que pueda crecer la compañía. Pero si se pone a pensar, Arnold, acá lo indispensable es que desde el mercado, desde el análisis de la ingeniería comercial, se genere una mejora en la gestión de proyectos para garantizar los retornos que sean significativos. Es eso, distinguido Arnold. Entonces, ¿se podría hacer con cualquier modelo que está ahí de la universidad? Sí, o sea, con este ejemplo yo se los voy a pasar. Pueden razonar así tal cual les he ido explicando. O sea, acá no hay trampa. Solamente les estoy organizando su manera de pensar en relación a los conocimientos que tienen, porque ustedes prácticamente son ingenieros, ya están trabajando. Y lo que hay que hacer es potenciar su autoestima. Eso significa afianzar identidad, afianzar pensamiento crítico, que en definitiva confluyan en el aprendizaje significativo de ustedes. Lamentablemente, en toda Latinoamérica, cuando la gente se va formando o es parte de la formación profesional, vamos a decir, a veces existen prejuicios y se quiere frenar el desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias genéricas y específicas de especialidad. Entonces, yo lo único que hago es con la asignatura generar mayor nivel de confianza, trabajo inclusivo, colaborativo, que posibilite aprendizaje significativo, que a su vez implique pensamiento crítico, de respeto, de inclusión, de trabajo en equipo, de complementos, para que desde su profesión garanticen mayor producción, productividad y retorno de las inversiones. ¿Es eso distinguido, Arnold? Sí, adelante, adelante. Por esta misma vía. Y la próxima semana yo ya estoy allá. Ya, entonces, para los compañeros que se conecten, igual no les van a dar para la prueba. Exacto, porque yo no tengo el objetivo de aplazarlos. Ustedes se han debido dar cuenta que en el turno de la mañana son más ejercicios chiquitos de matemática financiera, de perpetuidades. O sea, pero esas son cuestiones, digamos, de accesorio, no de esencia. Y yo lo que necesito es que ustedes sean ingenieros comerciales de esencia.
y de mucha potencia, vamos a decir, ¿no es cierto? Es eso. A ver, le voy a mostrar algo, por ejemplo, que le puede servir y que también lo hemos visto, lo he colocado y compartido en el grupo de WhatsApp. A ver acá, un segundito. Vamos a abrir una hojita adicional. Aquí me voy al YouTube. Se puede ver, ¿no es cierto? Aquí me voy a ir a mi canal de YouTube. Yo tengo un canal. Entonces, por ejemplo, este tema de la planificación y evaluación de proyectos les puede servir a ustedes para estudiar un poco más. Análisis de viabilidades o estudios. Ya. Esto, por ejemplo, se los voy a pasar. ¿Ya? Pero aquí hay un tema importante que quiero rescatar. Cuando usted va a razonar en la inversión, en el accionista, está buscando cumplir este objetivo fundamental. Asignar de manera óptima los recursos previo análisis de viabilidades. Y cuando analizo las viabilidades, estoy indicando que el mercado es fundamental. Por eso que el análisis PESTEL complementa todo ese aspecto. Entonces, si hace un análisis de las viabilidades, hace también al mismo tiempo el control de riesgos o gestión de riesgos, hace la fiabilidad para que se pueda asignar recursos que por supuesto generen beneficios tangibles e intangibles. Dinero, pero también otras externalidades positivas que coadyuven el desarrollo humano-ambiental. Entonces se vuelve interesante. Hay varios videos acá. Usted quiere aprender de estadísticas, ahí está sobre estadísticas, los indicadores. Acá quiere revisar su cálculo, no hay problema. Acá, por ejemplo, con este profesor Armando Urdaneta hablamos de aspectos de pobreza y justicia social. Él es un doctor en economía también. Entonces, hay material interesante, pero yo se los voy a ir pasando. También este que me parece clave, el BAN y el TIRI en Excel. Se lo voy a mostrar para que vea un poquito. Ahí están esos cálculos que se los he mostrado hace rato. Entonces también se los he pasado vía el canal de WhatsApp para que ustedes puedan revisar. Y finalmente el análisis multivariado asociado al enfoque PESTEL, que ya lo saben manejar en MICMAC. Usted estaba, ¿no es cierto, Arnold, en esa clase? Parece que no. Pero puedo hacer una práctica este jueves, no hay problema. Ya, sería bueno. Entonces son cuestiones que les van a servir.
O sea, no se olviden que ustedes prácticamente son ingenieros comerciales. No son cabros que están empezando la carrera. Son personas que trabajan y por ende tenemos que promover el pensamiento crítico, afianzando conceptos, metodología, estudios de caso que les permitan confluir en un ejercicio profesional especializado y destacado. De eso se trata. Ya, entonces, veo que de ahí, o recuerdo, Exacto, y me va consultando. ya, muchas gracias. Listo, que tenga un descanso reparador y felicitaciones nuevamente por que ya va a ser papá. Muchas gracias, profesor. Y también, cuídese, que se mejore. Listo, le agradezco. Muy buenas noches. Vale, chao. Chao, chao, buenas noches.